Amantes de la esférica, enamorados de la redonda, galanes del balón, o simplemente gente que habéis llegado aquí de rebote. después de tanto tiempo, estamos aquí, hemos vuelto, y hoy por la puerta grande, hablando de Ronaldinho. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde octubre prácticamente, sí, aquel vídeo, octubre-noviembre del Balón de Oro. Bueno, han pasado meses, prácticamente los motivos son, hemos estado ocupados seguramente por estudios el último año de carrera y después el trabajo que también teníamos los dos, incluso dentro de los propios estudios el periodo de prácticas que se extendió después de Navidades hasta final de curso. Pero bueno, por fin podemos volver y volvemos a lo grande, como has dicho. Sí, volvemos además en verano, que se nos verá en la cara, que estaremos sudando de lo que no hay. Y aquí lo estáis viendo, Milan, Barça, Brasil, PSG. Al final, cuando ves estas camisetas, solo puedes pensar en Ronaldinho Gaucho, porque Neymar no pasó por el Milan, que si no, por poquito. Exacto. Y bueno, pues empezamos hablando de Ronaldinho, nos vas a empezar hablando tú sobre sus inicios, que yo no lo sabía, empezó en Suiza. Ahí exactamente, sí, claro, todo el mundo sabe que Ronaldinho sale evidentemente del fútbol brasileño, del Gremio de Portalegre, que enseguida lo abordaremos, pero sus primeros pasos fueron en el fútbol suizo, principalmente porque su hermano mayor también se dedicó al fútbol, fue futbolista profesional, en menor escala y menor calidad que Ronaldinho, pero bueno, hizo sus pinitos en el fútbol suizo durante unas temporadas a principios de los 90, inicios mediados de los 90, y jugó en el Sion, que es un equipo que milita ahora en la primera división, entonces también lo estaba. Entonces, cuando su hermano se fue para allí, Ronaldinho se fue con su hermano Roberto, que lo conocían como Asís, que es el apellido. Asís era el hermano de Ronaldinho, y Ronaldinho lo que hizo estuvo en la cantera del equipo suizo, compartiendo, pues, al fin y al cabo, partidos, entrenamientos con los chavalines de allí, que se asombraban de lo que hacía, porque salía a jugar al campo y hacía de todo que la gente, cosas que no veía él. El hermano, que hablaremos de él ya fuera de lo futbolístico, tiene mucha tela, porque fue el representante, y sigue siendo el representante de Ronaldinho, durante toda su carrera, y ha tenido un trabajo duro, arduo, porque vamos a ver que la carrera de Ronaldinho no está exenta de fiestas, escándalos, excesos, y la verdad, de mucho fútbol de buena calidad. Exacto. En cuanto a lo que hizo Ronaldinho en aquella época en el Sion, estuvo muy poquito, pero en aquellos meses en Suiza, la gente se sorprendió de lo que hacía porque era muy diferente a los chicos de allí. Y Jean-Jacques Papillot, quien era el responsable de la cantera del equipo suizo por aquel entonces, reveló años después en una entrevista para un documental de Ronaldinho y tal, decía, cuando Ronaldinho salía al campo, a diferencia de los demás, dice, hacía el trayecto pues, del vestuario al terreno de juego, charlando y bromeando, pues como hacían sus compañeros, pero en lugar de llevar el balón bajo el brazo, iba caminando, dando toques y haciendo malabares, y los compañeros pues se quedaban... Yo intentaba hacer eso en casa y rompía. Se quedaban alucinados. Tras su breve paso por el Sion, entonces sí, volvió al Gremio de Porto Alegre. En Gremio de Porto Alegre fue donde Ronaldinho principalmente se dio a conocer en sus primeros pasitos con 17, 18 años, ya a finales de los 90, empezó a jugar allí. Aquí lo estamos viendo en su juventud, que ahí, de verdad sí. Ronaldinho con este aspecto, con el pelo corto, es una cosa, es una locura de ver, es una imagen que uno no se acostumbra, y así es como empezó Ronaldinho, que en un principio no era Ronaldinho. A eso voy. Él empezó a deslumbrar pues con esa edad, con 17, 18, o sea, cuando él era pequeño, incluso antes de tener los 17 y 18, deslumbraba ya incluso en Gremio porque él asegura que en un partido llegó a meter 23 goles. Tiene pinta que el partido no fue nada oficial dentro del club, sino que se haga un partido contra amigos, porque él dijo años después que metí 23 goles, dice, y los rivales eran muy malos. Dice, tiene pinta que eran gente que no había jugado mucho a fútbol y yo a poco, con que estuviera inscrito en un club, ya podía hacer esa cantidad de goles. Pero bueno, él con 17 y 18 años se empieza a dar a conocer y coincide que en esa época, a finales de los 90, el fenómeno Ronaldo Nazario ya está en el Barça, ya está en el Inter de Milán en Europa, haciendo las maravillas que hacía. Claro, como ya vio un Ronaldo, pues esto que hace mucho en Brasil de poner nombres, pues fue Ronaldinho, fue el pequeño Ronaldo, el Ronaldo joven, que ya era joven Ronaldo en aquel entonces, pero bueno. Y que en un inicio se creía en Brasil, mucha gente, que Ronaldinho y Ronaldo eran familia. Exacto. Es decir, pensaban que por tener el mismo nombre eran familia y ni mucho menos, no tenían nada que ver. Uno es Ronaldo Nazario, como has dicho tú, el otro es Ronaldo de Asís Moreira. Exacto, pero vaya, para que veas el nivel de Ronaldinho, ya con 17 fue con la selección sub-17, sub-18, ganó el Mundial, fue campeón del mundo con 17 años en Egipto con la selección, pero es que luego ya empezó a jugar con Gremio en los campeonatos estatales que hacen dentro de Brasil
entre regiones, se salió en el Clásico Grenal, que es contra Internacional, en 1999. Ahí ya es como el partido grande que le llevó a los focos de lo que es Brasil, seguramente, y le sirvió para que en 1999 Vanderlei Luxemburgo, que era el entrenador de la selección, se lo llevara a la Copa América. Una Copa América que ganó Brasil contra Venezuela, una Copa América en Paraguay. Él jugó muy poquito, sí que es verdad que debutó en fase de grupos y a los 4 minutos de debutar marcó a Venezuela. Y bueno, es una Copa América que a pesar de no jugar mucho, él acabó ganando. Entonces él estuvo en Gremio hasta 2001, que es cuando llegaron ya las ofertas y se fue rumbo a Europa, dirección Paris Saint-Germain. Vanderlei, si no me equivoco, que entrenó el Real Madrid. Sí. Vanderlei Luxemburgo, el pobre pasó sin pena ni gloria por el Madrid, pero sí. Y entonces, Sí. como digo, ya fue para Brasil, perdón, para Europa y llegó la oferta al Paris Saint-Germain. En el Paris Saint-Germain, que aquí lo estamos viendo y que no fue un fichaje demasiado fácil, porque al final Gremio de Porto Alegre decía que no le había dado la autorización, denunció el fichaje a la FIFA y el Paris Saint-Germain le tuvo que pagar 5 millones en compensación al Gremio de Porto Alegre, que también lo querían el Arsenal, lo querían más clubes. Al final fue el PSG el que se hizo con él. ¿Y qué no es el PSG de ahora? No. Al final el PSG de ahora, todos sabemos que es un club mega millonario, que tiene esta propiedad detrás de Qatar y demás, pero no, en aquel momento el Paris Saint-Germain era un club parisino que, como muchos sabéis, en sus inicios, que es un club joven, no ha sido un club grande dentro de París, pese a ser el club de la capital de Francia. Y bueno, ahí Ronaldinho comenzó en el Paris Saint-Germain, donde empezó en el banquillo. Tenía por delante a Anelka, a JJ Okocha y también algún compatriota suyo. Y bueno, allí en aquella temporada, poco a poco, se fue haciendo un hueco y al final consiguió ser titular, hasta el punto de que no había jugado prácticamente de titular ni la mitad de la temporada y aún así consiguió meter 9 goles y se convirtió en el máximo goleador de aquel París. Y en aquella época, bueno, en París llega la fiesta, juventud, ya sabemos cómo es Ronaldinho. Tuvo muchos problemas con la vida nocturna, que es un tema que va a ser muy recurrente a lo largo de este vídeo, y esto le llevó a tener algunos problemas con sus entrenadores, directivos y demás. Pero bueno, como mantenía el rendimiento, no hubo mucha queja. La verdad que yo la fiesta de París no la he probado, pero tiene que ser divertido y más teniendo el dinero de Ronaldinho, no nos vamos a engañar. Tenía un estilo Romario en el Barça, ¿no? Que él salía de fiesta, pero luego rendía en el campo. Entonces, podía haber alguna queja por parte del entrenador, pero si luego sobre el verde se daban los resultados que pedía el entrenador, pues bueno. Pero bueno, yo creo que llegó un punto que luego todo eso explotó. Porque Sí, al final todos sabemos cómo acabó la carrera de Ronaldinho. Y bueno, aquí en el París tuvo partidos destacados, como por ejemplo el clásico de allí, que es el París-Marsella. Podemos decir que es el partido más grande en el cual hay jugadores que dicen que Ronaldinho les dijo: oye, tranquilos, que este partido yo lo voy a ganar solo. Pues más o menos que lo ganó solo, porque marcó un gol y hizo un partido espectacular en el partido que terminó 0-3. Sí. Vale, no marcó los 3 goles, pero hizo un partido en el cual hizo un desborde total y fue partícipe en prácticamente todos los 3 goles. Con estas últimas grandes actuaciones se despidió el París rumbo a Barcelona, que también en el París hay que destacar que coincidió con Mauricio Pochettino, Sí, que sí, luego sí, fue sí. el entrenador del París. Sí, es curioso. Yo creo que los números de Ronaldinho en el Paris Saint-Germain están algo infravalorados, teniendo en cuenta que no era tanto un extremo, no era tanto un atacante, era un 10, un centrocampista de perfil ofensivo, y para la vida que llevo un poco por las noches y el rendimiento que tuvo siendo prácticamente un centrocampista, creo que fueron más de 50, 55 contribuciones de gol, prácticamente más de 70 partidos. O sea, oye, es una cifra que sale más o menos, se queda cercana a un gol o una asistencia por partido. Está bastante bien. Además, al Barça fue en 2003, pero entre medio tenemos el año 2002, año de Mundial. ¿Y qué pasó en ese año? Muchos lo sabemos, que ganó el Mundial con Brasil, con una de las mejores selecciones de la historia, que estaba Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú. ¿Kaká llegó a estar Kaká o llegó- era muy pronto? No sé si Kaká llegó a estar, pero vaya, Lucio, por ejemplo, era el central en aquel Brasil, Dida era el portero. Era una Brasil espectacular ahí en el Mundial de 2002, que al final consiguió llevarse la victoria en la final con Alemania y ya sirvió como escaparate definitivo para darse cuenta que Ronaldinho era de los mejores del mundo. Y como hemos dicho, de Brasil se dirigió A hacia el Barcelona, Barça. exacto. El Mundial fue lo que le quedaba ya para ponerlo en el foco. Si alguien no lo conocía en Europa, directamente fue el foco que lo acabó catapultando. Dirección Barcelona, dirección a la ciudad condal, por 30 millones, que no está mal para la época, que se estaban pagando 60, 70 como máximo, de los máximos de la historia. Pues 30 millones por el chaval que tendría que 20, 22, un chavalito joven, no está nada mal. Pero es que llega un Barça en depresión, es un Barça que no había clasificado para Champions, estaba jugando en Europa League, la UEFA, por aquel entonces.
Pero bueno, era un Barça que necesitaba de ilusión, de alegría. Entonces es por eso que el presidente Laporta, que fue quien lo fichó, quería presentarlo como fuera y que en el primer partido que pudiera estar posible jugara Ronaldinho. Además, un fichaje que no estuvo libre de polémica como el anterior, porque en un inicio la idea era traer a David Beckham. O sea, David Beckham lo había dicho que ya lo tenía cerrado con el FC Barcelona su agente, pero él dijo que se quería ir al Madrid y la opción B era Ronaldinho. Pero ahí estaba claro que Beckham y Ronaldinho iban a venir los dos en el mismo año. Lo que pasa es que no se sabía cuál de los dos iba a ir para cada lado. Yo, como culé, estoy contento de que Ronaldinho terminase en el Barça. Bendita, o sea, para los culés, bendita decisión de David Beckham o del Manchester United o de quien fuera de irse para el Real Madrid, porque le abrió las puertas a Ronaldinho a una de las etapas más gloriosas de su carrera, seguramente, la que más. Pero como decía, en el Barça fue seguramente su etapa más gloriosa. Se recuerda, por ejemplo, el gol en el Bernabéu. Aquel gol, bueno, fueron dos, ¿verdad? Doblete en el Bernabéu, que al fin y al cabo acaba siendo aplaudido por todo el estadio. Aquella imagen que estamos viendo del señor del bigote, que ver ojalá dónde esté ahora, habría que saber dónde está ese señor. El señor del bigote, yo no sé dónde está, pero yo estoy seguro que ahora mismo él piensa, en aquel momento yo no querría estar ahí, porque él mismo lo sabe, o sea, la cámara le enfocó y queda grabado en la memoria de todos el señor del bigote, porque además, no sé si es su hijo, su acompañante o quién es, nadie se acuerda de la cara de él, todo el mundo nos viene la cara del señor del bigote y se queda ya como prácticamente que el Bernabéu aplaudió la actuación de Ronaldinho, algo que no se ha visto en la vida. Ni con Cristiano en el Camp Nou, ni con Messi en el Bernabéu, ni nunca. Nada igual. Bueno, al fin y al cabo, como comentaba, el Barça necesitaba de ilusión y por eso Laporta quiso que en tan buena manera Ronaldinho estuviera disponible para jugar, quería presentarlo ya delante de todo el Camp Nou. ¿Qué pasa? Que coincidió que cuando Ronaldinho llegó, el Barça tenía que jugar un miércoles y ese mismo miércoles había jugadores que se tenían que marchar a Colombia, a Brasil, a Argentina, a jugar con sus selecciones. Entonces, Ronaldinho, por ejemplo, no podía jugar con el Barça si se tenía que marchar a su país de origen para jugar con la selección. El Barça solicitó cambiar el partido un día antes para poder hacer que Ronaldinho jugara y presentarlo ante la afición, pero el Sevilla se negó. ¿Qué hizo Laporta? Si se tiene que jugar el miércoles, dijo, espérate, vamos a encontrar el vacío legal. Laporta, que creo que es abogado y sabe de temas legales, dijo, vamos a encontrar el Laporta es abogado y experto en la picaresca, graduado en la Universidad de la Calle, porque tiene unos trucos Laporta. Dijo, vamos a encontrar el hueco y la manera de hacer que esto sea posible. Si se tiene que jugar el miércoles sí o sí, jugamos la noche del martes a las 00:05, es decir, ya los 5 primeros minutos del miércoles. Por lo que aquella noche era un partido un poco extraño, pero se dio comida, se dio espectáculo en el Camp Nou. Se conoce como la noche del gazpacho por los alimentos y el gazpacho fue uno de los que se repartió. Sobre todo butifarra y gazpacho gratuito para que todo el mundo viniera al estadio a las 12:05. Y aquel partido fue increíble porque fue el debut de Ronaldinho y ni más ni menos Ronaldinho debutó con un golazo, iniciando una carrera, yéndose de 2 o 3 y clavándola por la escuadra con un rebote previo en el larguero. Sí, prácticamente desde medio campo. Entonces, no creo que fue mejor debut para Ronaldinho, pero bueno, esa fue una de las grandes noches de Ronaldinho. Y además, esa noche que se sabe que se registró un mini sismo, es decir, no estoy seguro a la hora que fue el gol, pero si tú miras los registros de toda la historia de Barcelona, a esa hora creo que fue la vez que Barcelona fue más ruidosa en ese minuto en particular. No sé si me he explicado bien. Si tú buscas este registro, se ve ahí que se registró un mini sismo del grito que pegó Barcelona prácticamente a la 1 de la madrugada con el golazo de Ronaldinho, que eso es una locura y que solo se ha comparado algunas veces con goles de finales de mundiales, Eurocopas. O de Sergio Roberto, que también fue algo similar, que también se produjo... Hombre, sí, ese yo creo que yo sentía hasta el temblor en la cabeza. Exacto. Dato curioso que te voy a tirar ahora, simplemente, para que te lo quedes tú y te lo guardes y luego hagas con él lo que quieras, ¿vale? Dato evidentemente, de Julio Maldonado Maldini. Yo esto no me lo he sacado de ningún lado, esto lo dijo Julio Maldonado Maldini, lo he mirado y es verdad. El primer gol que marcó Ronaldinho con la camiseta del Barça en Europa, no fue en Champions, fue aquella temporada, pues están jugando en Europa League, fue contra el Matador Puchov de Eslovaquia. En un 8-0 en el Camp Nou, en la fase de grupos, metió hat-trick. Simplemente es el dato, Matador Puchov de Eslovaquia. Es que yo creo que no es solo un dato, es un triple o cuádruple dato. El Barça estaba jugando en Europa League en el 2003, toma dato. Sí. Existe un equipo que se llama el Matador Puchov, toma dato. Y Ronaldinho marcó su primer gol contra él, por la cara. Simplemente. Hombre, la verdad, a mí me encantan estos equipos que se llaman el Matador Puchov, la locomotora de Luxemburgo, el torpedo... El sheriff el sheriff de Tiraspol, pero eso existe de verdad. Exacto, pero claro, bueno. luego está
los torpedos, que hay más de uno que se llama torpedo. Es una de las curiosidades simplemente de Ronaldinho, pero vaya, si por curiosidades no sea, porque también tiene un montón de anécdotas Ronaldinho en el Barça. Sí, la verdad que Ronaldinho al final, como hemos dicho, pasó de la fiesta de París a la fiesta de Barcelona, y esta es una anécdota que, por ejemplo, explica Van Bronckhorst, el jugador neerlandés, que dice que una vez llegó al vestuario, llegó Ronaldinho con una camiseta sin mangas, llegó ahí con las chanclas literalmente llenas de arena, lo estaba diciendo, es decir, venía directamente de la playa a la ciudad esportiva, y le dijeron, bueno, ¿qué, Ronnie, tú qué? Dice, bueno, yo voy con el masajista. Oye, pero hay que entrenar. Rijkaard le dijo, a entrenar, Van Bronckhorst. Cállate. Cuando volvieron, estaba ahí el masajista y le preguntó, oye, ¿por qué Ronaldinho no ha entrenado? Que viene de fiesta y está aquí el masajista. Y Rijkaard le fue sincero, le dijo, oye, la realidad es que nos voy a tratar a todos igual. A ver, tienes que entender que Ronaldinho es Ronaldinho y se puede permitir ciertas cosas. ¿Algunos estarán a favor de esta política dentro de un vestuario? Sí. ¿Otros en contra? También. Yo lo entiendo, pero bueno. Al fin y al cabo era el jugador franquicia del Barça, por decirlo de alguna manera. Y mira, hablando de jugadores franquicia como la NBA, hubo aquella también anécdota con Kobe Bryant, que en una visita, ¿no?, a la plantilla del FC Barcelona, Kobe Bryant, si no me equivoco, corrígeme, preguntó quién era el mejor, o le dijo a Ronaldinho, tú eres el mejor, ¿verdad? Le dijo, Ronaldinho, tú eres el mejor de este equipo. Y Ronaldinho, en aquel momento ya con un Messi muy joven de 17 años, le dijo a Kobe, no te equivoques, el mejor es este chaval de aquí. Y apuntó a Messi de 17 años, que llevaba 4 días contados siendo futbolista profesional. Y fijaos la predicción que tiró, que al fin y al cabo no se equivocó. Bueno, momentos destacados de Ronaldinho en el Barça. Al final todo culminó con esa final de la Champions en París, en el cual el Barça se llevó la victoria, su segunda Champions con goles de Eto'o y Belletti frente al Arsenal. Y bueno, al final también el Barça consiguió 2 ligas, que lo que decimos que es un Barça que estaba en depresión, 2 ligas, una Champions, 2 Supercopas de España, la ovación del Santiago Bernabéu, que ya hemos hecho mención. Al final Ronaldinho trajo de vuelta la alegría al FC Barcelona, y todos los que somos aficionados del Barça lo sabemos que es una pieza clave en la historia reciente y al final en la historia del Barça en general. Y más allá de los títulos colectivos, que también gustan a la afición, lo primero, pues trajo también títulos individuales que, quieras que no, a la afición también le sube un poco el ánimo. Que un jugador de tu plantilla gane el Balón de Oro, como fue el caso de Ronaldinho en 2005, pues, oye, es prestigio. Es decir, en mi equipo juega el mejor jugador del mundo, por lo menos de este año, y ganó el Balón de Oro, que lo entregaba France Football por aquel entonces, al igual que ahora, y los premios de la FIFA, que también los entregaban en 2004 y en 2005. O sea que fue de los mejores jugadores del mundo, a pesar de que el Barça no ganara algún año la Champions o estuviera un poquito en depresión, pero sin duda fue uno de los mejores jugadores del mundo. Al final, después de este Balón de Oro, jugó una temporada más en el Barça, en la cual ya tuvo un nivel más bajo, y llegó al final al Barça Pep Guardiola. Pep Guardiola, cuando llegó, lo tenía claro, oye, yo a Ronaldinho ya no lo quiero con esta actitud. Tampoco quería Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o dijo, yo de aquí no me voy, y aguantó un año más, ganó el triplete, pero se quitó de encima a Deco, a Ronaldinho, intentó a Eto'o. Al final, jugadores que están cortados por un patrón común, que es que les gustaba mucho la fiesta, parece que a Guardiola no. Y bueno, y de ahí pasó al Milan. Exactamente, o sea, dejó las noches de Barcelona para irse a las noches de Milán, no solo de fiestas, sino también las noches de fútbol, evidentemente, pero sí, fue una etapa marcada, digamos, por una cara y una cruz. Por un lado, la cara, que todavía seguía manteniendo destellos de calidad, evidentemente Ronaldinho no era ni mucho menos viejo, en 2008 todavía tenía 28 años, es un jugador de 28, digamos, yo creo que es el mejor momento de la carrera de un futbolista, de los 25 a los 30 seguramente. Estuvo marcada por esa etapa de calidad, de destellos del astro brasileño, pero evidentemente también en ocasiones pues marcada y opacada por las noches de fiesta, los bajones de rendimiento, las broncas con el entrenador. Pero al fin y al cabo tuvo alguna temporada que de hecho fue mejor que, por ejemplo, la del Balón de Oro, si nos vamos a los números. Simplemente esto luego hay que ver qué impacto tuvieron, ¿no?, cada temporada, pero en cuanto a números se refiere, por ejemplo, él hizo casi 100 partidos en el Milan, 95, y acabó haciendo 26 goles, 27 asistencias, siendo su mejor año, por ejemplo, la 2009-2010, que acabó con 17 asistencias, siendo el máximo asistente de la Serie A, cosa, por ejemplo, que no había conseguido el año que ganó el Balón de Oro. Por ejemplo. Ronaldinho, que al final todos sabemos que es un jugador mágico, y a lo mejor mágico se me queda corto, es un jugador que ha enamorado prácticamente a todo aquel que le gusta el fútbol. Si te gusta el fútbol y no te gusta Ronaldinho, yo creo que no te gusta el fútbol. Y bueno, al final estos jugadores mágicos, todos lo hemos visto con Neymar, con Vinicius recientemente, se llevan bastantes palos dentro del terreno de juego. Imagínate en el fútbol italiano. Y aquí entra una anécdota que la vamos a ver, es mejor que explicarlo, ver esta imagen, madre mía, un patadón que le estaba pegando Álvarez a Ronaldinho, y es que el propio Álvarez le cuenta
contaba que Ronaldinho en ese partido llegó al descanso y le dijo: oye, por favor, ¿puedes hacer el favor de dejarme de dar? Yo te doy mi camiseta cuando acabe el partido, si quieres te la doy ahora, tengo otra en el vestuario. Le dijo eso literalmente: oye, yo te doy mi camiseta, pero por favor, deja de darme palos. Y a lo mejor esto era típico en Ronaldinho. Yo creo que al final, más de una vez se le habría solucionado: oye, te doy la camiseta para tu hijo y deja de pegarme patadas, por favor. Menciona y aquí aparte, lo estamos viendo, es una locura. Menciona aparte al número curioso, cuanto menos, de Ronaldinho, en el que usaba el 80. Creo que es por el año de nacimiento, él nació en 1980. Creo que sí. Puede que sí. Pero vaya, a mí me encantan estos jugadores que de repente, de llevar el 10, ser el mejor jugador del equipo, van a un equipo, dicen el 80, el 95, el... no sé, para mí parece tener personalidad. En cuanto a anécdotas en el Milan, dejó alguna que otra, similares a las que tuvo en Barcelona, relacionadas con entrenos, horarios y demás. Esto lo cuenta el expresidente del Milan, Adriano Galliani, y explica que Allegri, quien era entonces entrenador del Milan, dice: Allegri me llamaba todos los días para quejarse de que Ronaldinho llegaba tarde y que salía de fiesta y encima dormía poco. Un día me llamó, estaba muy furioso más de lo normal, ¿no? Y dijo: se acabó, perdí la paciencia, coge y vende a Ronaldinho lo antes que puedas. Dice: esta mañana ha llegado a tiempo al entrenamiento. Se queda así el presidente y dice: ¿cómo? Pues si me estás diciendo que ha llegado a tiempo, ¿cuál es el problema? Dice: ¿qué hay de malo con que haya llegado temprano? ¿No es lo que querías? Y se ve que dijo Allegri: llegó temprano porque se ha venido directo de empalme desde la discoteca. O sea, este era el nivel de Ronaldinho, pero vaya. Hombre, y no era la primera vez que lo hacía, porque ya estamos viendo que venía de la playa, venía de aquí, venía de allí. Esta es la vida de Ronaldinho, pero al fin y al cabo, la vida del rockstar, si luego rindes y tienes números como aquella temporada siendo máximo asistente, yo creo que no hay que reprocharle nada. En el Milan no acabó muy bien porque él tenía contrato para más adelante, pero él en enero de 2011 rescindió su contrato y se fue ya con 30 años, que tampoco es siendo muy viejo, 30-31, se fue dirección a Brasil ya para poner un pasito por debajo su carrera y relajarse más, estar cerca de su familia y tener una vida ya cerca del retiro. Sí, la verdad que la carrera de Ronaldinho todos sabemos que pudo haber sido más si se hubiera concentrado en el fútbol. O quién sabe, a lo mejor sin esa fiesta no tendría esa alegría dentro del campo, pero bueno, sí, a una edad temprana se fue a Flamengo, donde en Flamengo nos dejó sobre todo un partido muy destacado, que lo vamos a ver aquí a continuación, el partido en el que se enfrentaron los dos magos del balón del momento. Neymar, si no me equivoco, tenía como 19 años, 18 o así. Estaba a punto de dar el salto a Barcelona. Sí, 3 años después se fue para el Barça. Entonces, Neymar en el Santos, Ronaldinho en el Flamengo, el cruce de los magos. Y al final, en este partido, se recuerda en Brasil como uno de los mejores partidos de la historia de la Liga Brasileña. Porque en este partido quedó 5-4. Hasta ahí tú dices: ¡buah! Bueno, partidazo. Bien. Pero es que la cosa es que Neymar y Ronaldinho participaron en 7 de los 9 goles. O sea, fue un duelo de magos constante que al final se lo llevó el veterano para casa, se lo llevó Ronaldinho con un gol en el 81 y además que empezó 3-0 ganando el Santos, 3-3 para el Flamengo. O sea, fue una locura total. Y bueno, al final yo creo que esto es lo más destacado del Flamengo, aparte de que se llevó algún que otro título de estos de principio de temporada regionales que estábamos hablando antes. Es de aquellos partidos que recomendamos ver, o sea, si tienes que hacer como una lista, ¿no? Si fuera una serie de imperdibles del fútbol, el capítulo Flamengo-Santos, aquellas temporadas con Ronaldinho y Neymar, no os lo podéis perder. También Ronaldinho y Neymar es curioso porque coincidieron en la selección aquellos años. Era como la leyenda a punto de retirarse, brasileña, y la nueva leyenda que podía surgir. Y fue curioso porque más allá de enfrentarse cara a cara en la liga brasileña, se coincidieron en la selección durante algunos años, entre 2010 y 2013, y fue curioso para la gente, ¿no? Pues tener ese fanservice, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que la gente pudiera ver a los dos juntos en la selección. Sí, para mí esto es como cuando yo, que lo he dicho antes, contigo hablándolo, que yo estoy muy enganchado a la lucha libre. Es como cuando me ponen a mí un John Cena contra... Sí. De repente sí, que John Cena ahora está en el retiro y yo, sí, por favor, sí. Pues literalmente nos dieron eso, o sea, un Ronaldinho contra Neymar, o sea, en aquel momento era de lo que más pedía el mundo y se lo dieron. Y del Flamengo pasó a Mineiro, que en Mineiro hay una cosa a destacar muy clara. Clarísima. Clarísima fue que ganó la Copa Libertadores. O sea, para muchos, quizás Ronaldinho estaba en su declive o estaba a punto de retirarse y no tenía tan buen rendimiento. Pues de hecho en Atlético Mineiro, tras salir de Flamengo, fue quizás donde mejor rindió seguramente en aquellos equipos brasileños donde estuvo antes de retirarse y salió campeón de Sudamérica con el equipo brasileño. Yo creo que no hay nada más que decir. Un Ronaldinho de 32, 33 años saliendo campeón continental, yo creo que no se le puede reprochar nada. Sí, y al final era la copa que le faltaba. Prácticamente yo creo que ha ganado todos los títulos en los que ha participado, si no me equivoco. Tiene un mundial, menos la Liga MX, el Mundial de Clubes, y creo que ya está. Pero en cuanto a títulos continentales o lo más grande que se puede optar, tiene Mundial con selección,
campeón de Europa con el Barcelona y al campeón continental, en este caso en Sudamérica, con Atlético Mineiro. O sea, Sí. que nada mal. Y bueno, al final de Mineiro pasó de repente a México, o sea, a Querétaro. Una cosa que fue muy sorprendente y que en Querétaro no tuvo un rendimiento muy destacado, pero sí que nos dejó una anécdota muy destacada que yo cuando la leí la tuve que comprobar que fuera real por diferentes sitios, pero sí, es real. Ronaldinho, pese a ser millonario, no sabe utilizar un cajero. Sí, Es real. es una cosa real. No sabe cómo funcionan los bancos. Bueno, a lo mejor ahora ya lo sabe, pero en su momento no lo sabía. Tito Villa, compañero suyo en el Querétaro, dice que fue Ronaldinho al contador del club y le dijo: perdona, ¿me puedes dejar, no sé si eran 30.000 pesos mexicanos, me parece, no eran ni dólares? Dinero. ¿Me puedes dejar dinero? Y dice el otro: vale, pero ¿por qué? Y dice Ronaldinho: no, es que mi hermano se ha ido de viaje a Estados Unidos. El otro dice: vale, ¿qué tiene que ver? Y dice: no, mi hermano es el que me da el dinero. Y dice: vale, pero tranquilo, Ronnie, podemos ir aquí a un banco, que tú tienes aquí la cuenta, que es donde te ponemos la nómina, te acompaño, sacas el dinero, que además tú eres el patrocinador del banco, tú eres la cara, estás en todo el banco. Y dice: Primera noticia que tengo, le diría. sí, Primera dice: noticia que hostia, tengo. yo estoy en el banco. Sí, Primera bueno. noticia. Total, ¿qué le dice? ¿Y cómo voy a sacar yo el dinero del banco? Y dice: pues tú vas, tienes una cuenta y te dan el dinero. Te dice: a mí me dan el dinero. Sí, la verdad, Ronaldinho sería el típico que tendría a su hermano y le dice: oye, dame 1.000.000 de Dame, euros, y te lo oye, da. págame un yate, oye, no sé qué. Y su hermano se encargaba al final de todo. Él pedía y siempre tenía dinero para todo, pero no sabía que si él iba a un banco, metía la tarjeta y ya el tema del PIN seguro que se le complicó un poco. Oye, que le daban dinero y oye, anécdota bastante curiosa y que también nos explica un poquito la burbuja en la que viven algunos Sí, futbolistas, futbolistas. que la verdad que los tienen muy protegidos. No me extrañaría que el PIN fuera un 1-1-1 o algo muy fácil para que no se olvidara o no tuviera problemas. Es lo que tú dices. A veces lo que Dios te da a veces en las piernas te lo quita de la cabeza, pero bueno, tampoco. Oh, bueno, tampoco. Joder. No, pero me refiero que sí que es verdad que pasa muchas veces que hay futbolistas que dices: ostras, Sí, la es verdad que sí. increíble lo que tiene, pero luego los ves, le das un micro, le pones delante de un micro, delante de una cámara. Están muy protegidos. Y ves que es una burbuja tal cual. Pero bueno, sí, más allá de aquí estas anécdotas, el fútbol mexicano no consiguió hacer mucho, ya era sus últimos años de retiro, y donde acabó finalmente, después del Querétaro, se fue un último añito a Fluminense, a Brasil, un último añito prácticamente donde no jugó, porque de todos los partidos que disputó Fluminense en aquella temporada, él solo llegó a jugar 9, entre lesiones, me estoy malo, me pasa esto, me pasa lo otro. Me he liado en el banco. Juego, exacto, me han embargado la cuenta. Acabó jugando 9 partidos y se acabó retirando, no en aquel año, sino él se quedó sin equipo, salió de Fluminense. Se llegó a rumorear una vuelta al Sion, donde él empezó como cadete, como infantil, aquellos primeros meses de cuando era niño. Se rumoreó noticias en Suiza de Ronaldinho está en conversación con el Sion, no se acabó dando y finalmente se retiró al año y medio, a los 2 años de estar sin equipo, que a mí me sorprendió cuando vi la noticia, dije, pero no estaba retirado ya. Sí, se retiró 2 años después de haberse quedado sin equipo. Ya esta es la carrera de Ronaldinho, al fin y al Sí, cabo. pero bueno, siempre Ronaldinho tiene un extra. Vamos a hablar un poquito también de después de la carrera. Dejó alguna polémica, como por ejemplo una foto que vamos a mostrar a continuación censurada. Es Ronaldinho que por ejemplo subió esta foto así por la cara en una piscina acompañado de 5, 6 mujeres con poca ropa. Buscando como algo en la piscina. Sí, buscando algo en la piscina y con sus posaderas hacia el cielo. Como entenderéis, no Exacto. podremos mostrarlo. Aquí está, la tenemos censurada. Aquí lo podéis ver. Se ve claro. Hemos tenido que cortarlo. Si no, buscáis en Google Ronaldinho piscina. No hace falta ni Ronaldinho que piscina o Ronaldinho pongan, CULOS. no hace falta ni que pongan la palabra. Ya está. Ronaldinho piscina ya saldrá. Al final vemos esta foto, define mucho ese estilo de vida que tuvo Ronaldinho y al final, si esta fue la que le dejaron subir, yo no quiero imaginarme las que no ha podido subir. Yo espero que las chicas encontraran lo que estuvieran buscando. Están ahí encontrando, no sé, algo, pues Sí. al fin y al cabo lo encontrarían. Y además, Ronaldinho, que tiene muchos vídeos de fiesta, que mucha gente le habla y demás. le graba. O sea, es espectacular. De verdad que ojalá yo encontrarme a Ronaldinho algún día por aquí, por Barcelona. Y bueno, también vamos a entrar en una cosa que es bastante sorprendente. No se sabe cómo. Bueno, sí se sabe cómo. ¿Sabe cómo? Lo que no sé cómo yo consiguió eso. Ronaldinho hace muchos viajes, al final es embajador de muchas marcas y demás, tiene acciones, las cosas como son, promueve el fútbol por alrededor del mundo. Pues Ronaldinho trae alegría allá donde va. Pues cuando entró a Paraguay, no sé por qué exactamente, su hermano y él tenían pasaportes paraguayos siendo brasileños, lo cual era un pasaporte falso que tampoco se sabe por qué intentó el hermano entrar con eso. Ronaldinho, si no controla el tema bancos, no controla el tema pasaportes, yo creo que tampoco no tendrá la culpa. Dejémoslo en el aire. Lo detuvieron. Total.
no se sabe por qué, entraron con documentos falsos y los detuvieron. Y estuvieron Ronaldinho y su hermano unos meses dentro de prisión. Pero bueno, Ronaldinho, aprovechando que estaba dentro de prisión, jugó la copa que yo le he llamado la Copa Lechón de Oro. Aquí lo estamos viendo con sus compañeros de prisión, que ganó un torneo de fútbol, las cosas como son. Ronaldinho sigue teniendo nivel al menos para ser el mejor de una cárcel paraguaya. Y yo le llamo el trofeo Lechón de Oro porque al final ganaron ese trofeo y un lechón de 16 kilos para comérselo todos juntos. Yo me imagino la selección de equipos de aquel partido de la cárcel, ¿sabes? Sí. Todos los presos en un lado. Me lo imagino como aquel anuncio, no sé si era de Nike o de Adidas, que de repente un preso dijo Ronaldinho, y la gente dijo, ¿cómo que Ronaldinho? Y salió de la multitud Ronaldinho y dijo, voy contigo, voy en tu equipo. Tú imagínate ese preso que ha acabado ahí, lleva 7 años, piensa que ya se está volviendo loco y de repente ve la celda de enfrente así Ronaldinho, ring, ring, dándole caña. Pues sí, una locura, la verdad, que al final fue por un tema de papeleo, no fue un delito grave porque se probó al final. O no se sabe al final por qué razón lo hizo, pero no parecía que hubiera nada fraudulento por detrás, simplemente alguna cosa muy extraña, sí. Las cosas como son. Es muy extraño entrar con un pasaporte que te han dado de otro lado, pero bueno, al final ganó esta Copa Gold Lechón. Sí, y bueno, creo que fue antes, no sé si fue antes o después, también tuvo su pequeño pasito por la Kings League, en Sí, la que... por el Porcinos, no lo hemos hablado. Porcinos, en que le dijeron que tenía que hacer un penalti shootout en el que le explicaron, Ronaldinho, tienes que correr 10 metros desde el medio campo hasta la portería. Y dijo, yo creo que no. Dijo, yo creo que Digo, sí. yo no voy a correr. Dijo, o chuto el penalti desde el punto de penalti o no me vais a mí trotar con un balón. Y dijo, bueno, vale. Y lo acabó tirando otro compañero. Sí, la verdad que Ronaldinho al final es una persona que no deja indiferente a nadie y que yo lo puedo decir, que pese a todos los problemas que ha tenido, es uno de los mayores ídolos que tenemos la afición culé, yo en particular y demás, por la alegría que trajo aquí, por la alegría que ha traído al fútbol en general. Ronaldinho siempre será una leyenda del fútbol y que ha tenido una carrera que da para un vídeo, no, para 7 vídeos. Exacto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, el de nuestra vuelta después de unos cuantos meses a lo grande con Ronaldinho. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el octubre del año que viene. Nos vemos en octubre del año que viene para el evento de cada año. Esperemos que podamos volver más pronto y poder grabar más asiduamente. También hemos intentado mejorar un poquito todo. Y se va a caer la camiseta como tradición para acabar. Y nos vemos. Así que un beso y nos despedimos. Adiós.